minutos veremos a 12 pilotos competir por el mejor tiempo. Sabemos que el punto fuerte de Martín son las sesiones de clasificación y parece que está listo para deleitarnos con otra de sus poles de infarto. Todo listo para otra emocionante sesión de clasificación. El piloto avanza decidido hacia la moto y se dispone a volver a la pista.
Echemos un vistazo a la clasificación final de la segunda sesión de clasificación de MotoGP. Hasta aquí llega nuestra retransmisión. Nos vemos en la carrera. Estamos de vuelta para el inicio de la carrera sprint. Tanto la duración de la carrera como los puntos para repartir se reducen a la mitad en comparación con los del domingo. Las cámaras nos acompañan a la parrilla de salida, donde los ingenieros y los mecánicos comprueban los últimos detalles antes de la salida.
Aún quedan unos segundos para que se apague el semáforo y Aleix Espargaró ya ha activado el pole shot para salir disparado desde la pole.
Mientras los pilotos completan las vueltas finales, veamos cómo ha quedado la clasificación de esta carrera. Buenos días a todos los aficionados a MotoGP desde el circuito de Sepang. Estamos en directo para contar toda la emoción del Gran Premio de Malasia. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Las cámaras nos muestran la parrilla de salida en la que los ingenieros y pilotos comentan los últimos detalles. Hoy todo va según lo previsto, sol y temperatura propia de la estación. Con un neumático trasero medio debería bastar para correr con estas condiciones. En la rueda delantera, por contra, la historia cambia y hará falta un neumático duro. Ya ha terminado la vuelta de calentamiento y tenemos a Aleix Espargaró en la pole. Quedan unos segundos para que se apague el semáforo. De comienzo la carrera y directos a la primera curva.
Mientras la realización nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de la carrera, veamos cómo ha quedado la clasificación final de MotoGP.